Queridos amigos, les presentamos el Club de Paz. El Club de Paz te invita a amar y a buscar juntos la esperanza. Buenos días, Costa Rica. No se complique, viva feliz. Amigos y amigas, a decirle sí a Dios, sí a la vida. Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Por eso digo, te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo en ti? Por más que sufra, te agradezco, Señor, también se lloro. Te agradezco, Señor, por entender que todo eso me enseña el camino que lleva. Esta es una invitación muy especial para usted, hermano o hermana. Todos los días a las 5 de la mañana comienza aquí en Radio Sinaí una poderosa hora de oración. A las 5 de la mañana juntos practicamos el Rosario Blanco para la paz personal, familiar y mundial. A las 5:30 de la mañana practicamos el Santo Rosario. Por eso pongamos nuestro hogar, nuestro país, nuestro corazón en las manos de Jesús y María. Además, los sábados, después de la medianoche, también practicamos el Rosario Blanco. Acompáñenos y juntos alabemos y glorifiquemos a Dios. Y Él hará milagros en nuestros hogares. Dice Fray Gabriel Enrique Montero Umaña, obispo diocesano de San Isidro. Quiere el Señor seguir bendiciendo por medio de la práctica del Rosario Blanco a nuestras familias, a nuestras iglesias y al mundo entero. Que María, la Reina de la Paz, siga siendo para nosotros modelo, guía y segura esperanza. Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero Umaña. Querido hermano, querida hermana, esta es una invitación especial para usted. A las 5 de la mañana, únase en esta poderosa hora de oración. Quiere aprender a enfrentar la vida, ser una persona llena de fuerza. Su cita es en Expert TV, todos los miércoles a las 7:30 de la noche, con el animador de vida, Juan José Vargas Fallas, en su programa Anímate, tú decides. Los esperamos, no se va a arrepentir. Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. Romanos 12:12. Amigos y amigas, ya nos llegó a la librería católica Isodadón de Juan José el libro del Rosario Blanco. Adquiéralo. 200 metros al sur de la Catedral Metropolitana en San José. Teléfono 2221-6422. Adquiere el libro del Rosario Blanco por 3.500 colones. Está incluido el Rosario en cuentas. Dios les bendiga. Jesús es mi pastor. Jesús es mi pastor. Nada me faltará, nada me faltará. Todo por el amor, todo por el amor que Él me tiene y me da.
Amadas hermanas y amados hermanos, hoy, viernes 9 de octubre, le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por el día de hoy y por este momento que Él nos permite compartir. Ustedes tienen que saber que el Papa Francisco ha sacado una encíclica titulada Fratelli Tutti, ¿verdad? Hermanos todos, Fratelli, hermano tutti, todos. Es la primera encíclica social en la época de la grave emergencia sanitaria que azota al mundo. Y entonces, mis amigos y mis amigas, un diminuto virus arrodilló a la humanidad entera. Ahora el Papa Francisco le invita a levantarse de la unidad de cuidados intensivos. Le toma de la mano e invita a los hombres y a las mujeres, aún aturdidos por el dolor, a construir un mundo más justo y fraterno en sus relaciones cotidianas, en la vida social, en la vida política y en las instituciones. En medio de las cenizas, la voz del Papa Francisco se alza en favor de la fraternidad, clave para reconstruir un nuevo mundo post-pandemia. El Papa Francisco es el Papa número 266 de la Iglesia Católica y se inspira en San Francisco de Asís, allá por el 1182 al 1226, conocido en el catolicismo como el santo pobrecillo, debido a que renunció a los bienes terrenales para ponerse al servicio de los más pobres. La atención al bien común y la preocupación por el desarrollo humano integral, de hecho, conciernen a la humanidad, y todo lo que es humano concierne a la Iglesia. Por eso el Papa Francisco ha sacado esta encíclica en donde nos da 7 claves de la encíclica Fratelli Tutti. Son 7 claves. La primera clave que nos da el Papa Francisco es no a la cultura de los muros. ¿Qué es esto? Dice el Papa Francisco que los problemas globales requieren una acción global. Y entonces que se necesita decir no a la cultura de los muros. Subraya el Papa la pérdida del sentido de lo social y la prevalencia de una lógica de mercado basada en el lucro y la cultura del descarte. O sea, si usted no me produce a mí algo económicamente, si usted no me sirve para sacarle algo, está descartado. Y el Papa toca aquí en esta cultura de los muros el desempleo, el racismo, la pobreza, la desigualdad, sus aberraciones, ¿verdad? Como la esclavitud, la trata, las mujeres sometidas y luego obligadas a abortar, el tráfico de órganos, hermanos y hermanas. El Papa da una voz de alarma contra una cultura de los muros que favorece la proliferación de mafias alimentadas por el miedo y la soledad. Además, dice el Papa Francisco que hay un deterioro de la ética y que este deterioro de la ética, escuchen lo que dice el Papa, contribuyen a ese deterioro de la ética, ¿sabe quiénes? Los medios de comunicación que rompen el respeto por el otro y que crean círculos virtuales autorreferenciales en los que la libertad es una ilusión y el diálogo no es constructivo, ¿verdad? Medios de comunicación que no son objetivos a la hora de informar las noticias. Medios de comunicación que se alinean a los poderosos y a los corruptos. Bueno, la clave segunda de la encíclica Fratelli Tutti, dice el Papa que hay que construir puentes. Entonces el Papa pide responder al mal con esperanza y testimonio. ¿Cuál testimonio? El del buen samaritano, dice el Papa. El Papa destaca que en una sociedad enferma que es analfabeta, dice el Papa, en el cuidado de los débiles, todos estamos llamados, al igual que el buen samaritano, a estar cerca del otro, superando prejuicios, intereses personales, barreras históricas o culturales. El Papa, hermanos y hermanas, en esto de construir puentes, lo que hace es
poner a la figura humana en el centro de todo, ¿verdad? Todos, de hecho, somos corresponsables, dice el Papa, en la construcción de una sociedad que sepa incluir, integrar, levantar a los que han caído o están sufriendo. Y para ello, dice el Papa Francisco, que el amor construye puentes. Y el Papa lo asegura y dice, estamos hechos para el amor. Añade el Papa, exhortando en particular a quienes, a nosotros los cristianos, y nos dice el Papa, cristianos, hay que reconocer a Cristo en el rostro de todos los excluidos, Y entonces el principio de la capacidad de amar, dice el Papa, según una dimensión universal, pensar y gestar un mundo abierto, salir de nosotros mismos, un crecimiento de nuestro ser, abriéndonos al prójimo, según el dinamismo de la caridad, que nos hace tender a la comunión universal. Así como Francisco de Asís lo hacía, ¿verdad? El hermano Sol, la hermana Luna, el hermano Lo, la hermana Tierra, el hermano Árbol, era una fraternidad mundial. El tercer punto clave de esta encíclica, dice el Papa que hay que tener cuidado, sí, a los virus, ¿verdad? Pero dice el Papa que al virus del individualismo. Y dice el Papa, no al virus del individualismo. El Papa sostiene que los derechos no tienen fronteras. Entonces, promover la educación para el diálogo, con el fin de derrotar el virus del individualismo radical. ¿Por qué? Porque hay que lograr que todos den lo mejor de sí mismos. Yo no me puedo quedar encerrado en mí mismo. Entonces, a partir de la tutela de la familia y del respeto por su misión educativa primaria e imprescindible. O sea que aquí el Papa está diciendo, hermanos y hermanas, que la familia sigue siendo la base de la sociedad y es en la familia donde se tiene que comenzar a educar a los miembros de esa familia. Una sociedad fraterna, dice el Papa Francisco, se construye con dos ingredientes. ¿Cuáles creen ustedes que son esos dos ingredientes que dice el Papa? Una sociedad fraterna se construye con dos ingredientes. ¿Saben cuáles son? Benevolencia, dice el Papa, y solidaridad. Benevolencia, es decir, el deseo concreto del bien del otro. Hay que ser benevolentes. La solidaridad, que se ocupa de la fragilidad del otro y entonces se expresa en que en el servicio a las personas, luchando contra la pobreza y contra la desigualdad, ¿verdad? No es prestarse al servicio de las ideologías, no. O sea, yo lo que me tengo que preocupar es por la persona. Entonces, dice el Papa que los derechos no tienen fronteras. Entonces nadie puede quedar excluido, independientemente de donde haya nacido. Invita al Papa a desarrollar una ética de las relaciones internacionales, porque todo país es también del extranjero, ¿verdad? Porque todo país es también del extranjero, y los bienes del territorio no pueden ser negados a los necesitados. La cuarta clave de esta encíclica Fratelli Tutti, proteger a los inmigrantes. Hermanos y hermanas, aquí es un punto serio, ¿verdad? Nosotros aquí en Costa Rica tenemos migrantes, en Europa hay migrantes, en México hay migrantes, en Estados Unidos hay migrantes. ¿Cómo sufren los migrantes, verdad? Cuando usted está en un país que no es el de uno, viera cómo sufre uno. Los desprecios que uno siente, ¿verdad? Las humillaciones que le dicen. Yo que he vivido y que he estado en varios países, se siente feísimo eso. A mí me tocaba caminar, por ejemplo, en un país que estuve, me tocaba caminar como 15 kilómetros para que me sellaran el pasaporte. Y cuando yo llegaba me dejaban ahí esperando horas, hasta que al funcionario le diera la gana. Y un día me dijo, no, de por sí usted no es de aquí, ¿verdad? Así me dijo. Es muy duro. Entonces el Papa también habla de los migrantes y exhorta a una gobernanza mundial que piense en proyectos a largo plazo.
Así dedica el clamor de los migrantes, parte del segundo y todo el cuarto capítulo. Y dice el Papa, un corazón abierto al mundo entero, con sus vidas que se desgarran, huyendo de guerras, persecuciones, desastres naturales, traficantes sin escrúpulos, desarraigados de sus comunidades de origen. Los migrantes deben ser acogidos, protegidos, promovidos e integrados. Hay que evitar migraciones no necesarias, dice el Papa, creando en los países de origen posibilidades concretas de vivir con dignidad. Pero, dice el Papa, en este punto 4, que al mismo tiempo el derecho a buscar una vida mejor en otro lugar debe ser respetado en los países de destino. El equilibrio adecuado será aquel entre la protección de los derechos de los ciudadanos y la garantía de acogida y asistencia a los migrantes. O sea, el Papa aquí lo que nos habla es de que hay que tener una inteligencia para gobernar. Hay que ver las necesidades de los ciudadanos y también las necesidades de los migrantes, ¿verdad? Y hay que proteger los derechos de los ciudadanos, dice el Papa, claro. Y hay que ver cómo ayudamos a los migrantes. Entonces, el Papa invita a simplificar la concesión de visas a quienes escapan de las guerras. El Papa pide abrir corredores humanitarios, ¿verdad? Invita el Papa a establecer la ciudadanía plena y quitarles ese título de minorías, ¿verdad? El punto 5 es muy interesante, queridos amigos, porque el punto 5, la clave 5 es popularismo. Sí, populismo no. Vean la diferencia. Popularismo sí, populismo no. Hay que reformar la ONU, dice el Papa. Vean qué avance el del Papa. En la encíclica social no podía faltar una referencia a la política como una de las formas más preciosas de la caridad. ¿Oyeron? La política es una de las formas más preciosas de la caridad. El tema del quinto capítulo es la mejor política, que sabe de la importancia del pueblo, ha abierto una confrontación pacífica y diálogo. De ahí el popularismo indicado por Francisco, que se contrapone a ese populismo que atrae consensos para instrumentalizar el pueblo a su propio servicio, fomentando ¿qué? El egoísmo, para aumentar su popularidad. Entonces, la mejor política, dice el Papa Francisco, es también la que tutela el trabajo, una dimensión irrenunciable de la vida social, y trata de asegurar que todos tengan la posibilidad de desarrollar sus propias capacidades. Dice el Papa Francisco en el punto 5 de esta encíclica Fratelli Tutti, que la mejor ayuda para un pobre, explique el Papa, no es solo el dinero, no solo es el dinero, que es un remedio temporal, sino el hecho de permitirle vivir una vida digna a través del trabajo. Vean qué importante esto, hermanos y hermanas. No solo es el dinero, no solo es darle las cosas, no, es darle las condiciones para que esta persona se desarrolle con una vida digna y que pueda esa persona trabajar. Entonces dice el Papa que la verdadera estrategia de lucha contra la pobreza no tiene por objeto simplemente contener a los indigentes, sino promoverlos desde el punto de vista de la solidaridad y la subsidiariedad. Amigos y amigas, qué importante esto, ¿verdad? Qué importante. También dice el Papa que es tarea de la política encontrar una solución a todo lo que atente contra los derechos humanos fundamentales, como cuáles: exclusión social, el tráfico de órganos, tejidos, armas y drogas, la explotación sexual, el trabajo esclavo, el terrorismo, el crimen organizado. Así es, hermanos y hermanas. La gente se ve afectada con todas estas situaciones horribles. La política debe decir no a la corrupción, dice el Papa Francisco, al mal uso del poder, a la falta de respeto por las leyes. Se trata de una política no sujeta a las finanzas, porque el mercado solo no se resuelve todo. Los estragos provocados por la especulación financiera lo han demostrado, dice el Papa. Entonces, una parte de la solución está en el apoyo de los movimientos, verdaderos poetas sociales, dice el Papa, y torrentes de energía moral. El Papa Francisco dice que deben involucrarse en la participación social, política y económica,
sujetos, sin embargo, a una mayor coordinación. De esta manera se puede pasar de una política hacia los pobres a una política con y de los pobres. ¿Verdad qué interesante, hermanos y hermanas? El Papa Francisco pide una reforma de las Naciones Unidas y dice que frente al predominio de la dimensión económica que anule el poder del Estado individual, de hecho, la tarea de las Naciones Unidas será la de dar sustancia al concepto de familia de las naciones, trabajando por el bien común, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos. El punto sexto, la clave sexta de esta encíclica, Fratelli Tutti, dice el Papa que no olvidar ni a Auschwitz ni Hiroshima. Caminos de reencuentro. El Papa destaca, hermanos y hermanas, que la paz está ligada a la verdad, la justicia y la misericordia, lejos del deseo de venganza. La paz es proactiva y tiene como objetivo formar una sociedad basada en el servicio a los demás y en la búsqueda de ¿qué? De reconciliación y en el desarrollo mutuo. Por eso la paz es un oficio, dice el Papa, que involucra y concierne a todos y en el que cada uno debe desempeñar su papel. Y dice el Papa que la tarea de la paz no da tregua, no da tregua. Por lo tanto es necesario poner a la persona humana en el centro de toda acción. Llegando al punto que dice el Papa que ligado a la paz está ¿qué? El perdón. Se debe amar a todos sin excepción, dice la encíclica. Pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo así. Tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es aceptable. Es más, los que sufren la injusticia deben defender con firmeza sus derechos, dice el Papa. El perdón no significa impunidad, sino justicia y memoria. Porque perdonar no significa olvidar, sino renunciar a la fuerza destructiva del mal y al deseo de venganza. No hay que olvidar nunca horrores, dice el Papa, como la Shoah, los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki, las persecuciones y las masacres étnicas. El Papa dice que hay que tener conciencia colectiva. Y el punto 7, mis hermanos y mis hermanas, y último de las claves de esta encíclica, Fratelli Tutti, dice que es garantizar la libertad religiosa. En el octavo y último capítulo, el Papa Francisco dice que las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Y reitera el Papa que la violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas, sino en sus deformaciones. Y esto es muy importante porque hay gente que dice que, no, es que el Islam enseña eso. No, el Islam enseña a amar, perdonar, paz. Las deformaciones del Islam lo hacen así. Igual que en el cristianismo es amar, perdonar y todo. Bueno, y cuando se dan tiempos en donde los cristianos peleaban y esto, son deformaciones del cristianismo. Condena el Papa los actos terroristas, que no se deben a la religión, sino a interpretaciones erróneas de los textos religiosos, así como a políticas de hambre, pobreza, injusticia y opresión. Dice el Papa que el terrorismo no debe ser sostenido ni con dinero ni con armas, porque es un crimen internacional. Al mismo tiempo, el Papa subraya que es posible un camino de paz entre las religiones y que por lo tanto es necesario garantizar la libertad religiosa, un derecho fundamental para todos los creyentes. Bueno, y al finalizar, el Papa recordando a los líderes religiosos su papel de auténticos mediadores y les dice a todos los líderes religiosos que tienen que ser constructores de la paz. El Papa Francisco, en nombre de la fraternidad humana, hace un llamamiento para que se adopte el diálogo como camino, la colaboración como conducta y el conocimiento mutuo como método y criterio. Estos son los puntos de clave de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. ¿Qué puntos más importantes en este momento que estamos viviendo aquí en Costa Rica, verdad? Yo creo que todas las personas que aspiran a puestos públicos, todos los que están en el gobierno deberían leer esa encíclica Fratelli Tutti para que aprendan a gobernar.
Vamos a unirnos, hermanos y hermanas, a través de la oración en este momento. Dios Todopoderoso, Señor de cielos y tierra, te alabo y te bendigo en este momento, te doy gracias. Te pido de todo corazón por la paz de Costa Rica. Hoy, en este viernes, quiero pedirte por la fuerza pública. Quiero pedirte por los uniformados, para que el uniforme no los transforme en matones. Te pido de todo corazón, oh Dios, para que les des entendimiento al ministro de Seguridad Pública, para que le des entendimiento al presidente, a los capitanes, a los tenientes, a los que están encargados. Te pido, Señor, que les des entendimiento y sabiduría. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a ponernos en tus manos, a buscar la fraternidad, la paz y la hermandad. Danos, Señor, la gracia. Danos, Señor, el poder. Danos, Señor, la dicha de poder servirte humildemente, entregando amor y paz a nuestros semejantes. Dulce Jesús, José y María, trae la paz al alma mía. Hermanos y hermanas, que Dios me los bendiga mucho. Un gran abrazo. Les deseo un fin de semana maravilloso. Ojalá que no hayan muchos enfrentamientos, que la fuerza pública no abuse de autoridad y que los manifestantes dejen de tirar piedras también y que pronto lleguemos a una solución. Un gran abrazo, hermanos y hermanas. No se complique. Viva feliz. Muchas gracias, estimado oyente, por ser uno más en sintonía del Club de Paz. El Club de Paz te invita a amar y a buscar juntos la esperanza.